Hola estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a abordar la temática de cambio de base. En primer término que vamos a definir es el vector de coordenadas. Sea B un espacio vectorial de dimensión finita con base B compuesto por los vectores B1, B2 hasta Bn. Decimos que para cualquier vector B en el espacio vectorial dado, existen escalares únicos alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, de modo que el vector B yo lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Entonces llamamos vector de coordenadas al vector coordenado de B respecto a la base, de modo que el vector B expresado respecto a la base van a tener los valores alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, que es la simbología que vamos a utilizar para referirnos al vector de coordenadas. Para muestra el siguiente ejemplo. Nos piden calcular el vector de coordenadas de este polinomio respecto a la base polinómica que se muestra. De hecho, ya sabemos que a esto le vamos a llamar un vector B, que va a ser el vector B1 de la base y el vector B2 de la base. De modo que el vector B lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Esto implica que va a existir escalares alfa 1 y alfa 2 que van a ser únicos, de modo que al expresarlo en términos de los vectores de la base nos va a dar como resultado el vector deseado. En este sentido, yo puedo expresar menos 5x es igual a alfa 1 por 2 menos 4x más alfa 2 por 4 más x. En este sentido, solamente debemos de realizar las operaciones entre los polinomios. O sea que menos 2 menos 5x es igual a tener alfa 1 por 2, 2 veces alfa 1, más por menos da menos, alfa 1 por 4x, 4 veces alfa 1x, más por más da más, 4 por alfa 2, 4 veces alfa 2, más alfa 2 por x. Entonces, menos 2 menos 5x es igual a que yo tenga 2 veces alfa 1 más 4 alfa 2 más menos 4 alfa 1 más alfa 2 por x. Entonces, si notamos nosotros, menos 2 tiene que ser exactamente igual a término independiente y menos 5 tiene que ser igual a todo este coeficiente que acompaña la variable x. O sea que 2 alfa 1 más 4 alfa 2 es igual a menos 2 y también que menos 4 alfa 1 más alfa 2 es igual a menos 5. Resolviendo este sistema de ecuaciones, si eliminamos la parte de alfa 1, entonces solo tenemos que notar que podemos multiplicar la ecuación 1 por 2 para obtener 4 alfa 1 más 8 alfa 2 igual a menos 4. La segunda ecuación queda exactamente lo mismo, menos 4 alfa 1 más alfa 2 igual a menos 5. De hecho, esta reducción equivale a escribir 9 veces alfa 2 igual a menos 9, o sea que alfa 2 vale menos 1. Sustituyendo este valor encontrado en cualquiera de las expresiones, supongamos en la ecuación menos 4 alfa 1 más alfa 2 igual a menos 5, menos 4 alfa 1 menos 1 igual a menos 5, menos 4 alfa 1, este menos 1 pasa al otro lado a sumar, nos queda menos 4, alfa 1 vale 1 positivo. Entonces el vector coordenadas para el polinomio menos 2 menos 5x en función de la base lo podemos escribir como alfa 1 vale 1 y alfa 2 vale menos 1, que es lo que andábamos buscando. Por otro lado, la matriz de transición establece que si tenemos dos bases
B1 y B2 de un espacio vectorial de dimensión finita, con la cual se puede formar una matriz cuyas columnas están representadas por las componentes de los vectores de la base B1 en función de los vectores B2. Es decir, consideraremos a la matriz A, el vector coordenada de B1 en función de la base B2. Este es el vector coordenada B2 de la base B1 en función de la base B2. Y así sucesivamente hasta llegar al vector coordenadas del vector Bn de la base B1 en función o en términos de la base B2. En general, esta matriz A es invertible y única, de modo que cualquier vector B en el espacio vectorial B con base B1 y B2 podemos expresar que el vector de coordenadas B con respecto a B1 se expresa como la matriz de transición o cambio de coordenadas por el vector de coordenada B en términos de la base B2. Para comprender mejor este concepto, utilizamos el siguiente ejemplo. Determinaremos la matriz de transición que va de la base B1 a la base B2. Para ello, de los elementos de la base nueva a los elementos de la base vieja. O sea que yo voy a escribir una matriz con los elementos de la base nueva, que va a ser la columna 1, columna 2 y columna 3 de la matriz del lado izquierdo. Es decir, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, que es la base nueva. Similarmente, la matriz de la base vieja, que sería la primera columna 1, 0, 1, 1, 2, 1 como segunda columna y 1, 2, 2 como última columna. Ahora, a través de las operaciones por reglones, al lado izquierdo vamos a obtener la matriz identidad y al lado derecho esta matriz A, que antes la conocíamos como la inversa, ahora la vamos a llamar matriz de transición de la base B1 a la base B2. Entonces yo requiero hacer 0 este elemento y 0 este elemento. Para ello digo, la fila 2 le voy a restar los elementos de la fila 1 para obtener la nueva fila 2. A su vez, para hacer 0 este elemento, yo voy a decir, la fila 3 le voy a restar el elemento correspondiente de la fila 1 para obtener una nueva fila 3. En este sentido, toda esta fila o reglón queda exactamente igual. 1 menos 1 es 0, 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 da menos 1, 2 menos 1 es 1 y 2 menos 1 es 1. Los elementos del reglón o fila 2. Similarmente, con la otra operación, 1 menos 1 es 0, 1 menos 0 es 1, 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0 y 2 menos 1 es 1. Luego nos hace falta hacer 0 este elemento para tener la matriz de identidad. Entonces, a los elementos de la fila 3 le voy a restar los elementos de la fila 2 para obtener los nuevos elementos de la fila 3. En este sentido, la fila 1 y la fila 2 quedan exactamente iguales. 0 menos 0, 1 menos 1, 1 menos 0, 0 menos 1 es 1 positivo. 0 menos 1 me da menos 1. Y 1 menos 1 nos da 0. Con esto decimos que la matriz de transición de la base B1 a la base B2 corresponde a esta matriz. Entonces, la matriz de transición de la base B1 a la base B2 viene dada por 1 menos 1, 1 como primera columna, 1, 1 menos 1 como segunda columna, 1, 1, 0 como tercera columna.
Similarmente, nosotros podemos determinar la matriz de transición de la base B2 a la base B1, realizando el procedimiento similar y análogo al que hemos desarrollado. Ahora generalizaremos el concepto de representación matricial para espacios vectoriales de dimensión finita. En este caso, consideremos a un espacio vectorial B de dimensión n y un espacio vectorial W de dimensión m. Además, se hace una transformación lineal que va del espacio vectorial B al espacio vectorial W. Si suponemos que B1 es una base del espacio vectorial B con componentes B1, B2 hasta Bn, en el espacio vectorial W con componentes W1, W2 hasta Wm, entonces existe una única matriz A sub T de m por n, de modo que la transformación definida para cualquier vector x expresada en función de la base B2 es igual a tener el producto entre la matriz de transición por el vector coordenadas en función de la base B1. Para quedar claro de este procedimiento, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Considere la transformación lineal T que va del conjunto de polinomios P sub 3 al conjunto de polinomios P sub 2, definida por sean las bases B1 igual a 1x cubo y B2 1x y x cuadrado, bases de P3 y P2 respectivamente. A partir de acá nos piden determinar la matriz de transformación, calcular el kernel de la transformación y por último la imagen de la transformación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar los elementos de la base B1, 1x, x cuadrado y x cubo, y le vamos a aplicar la transformación. En pocas palabras, la transformación del elemento 1 es lo mismo que yo tenga la derivada de 1 con respecto a x, esto va a valer 0. Ahora, este 0 yo lo puedo expresar como una combinación lineal con los elementos de la base B2. Recordemos que los elementos de la base B2 son 1x y x cuadrado. En este sentido, 0 es igual a tener 0 por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado. De aquí es que tenemos que el vector coordenadas de la transformación 1 descrito en función de la base B1 es igual a tener 0, 0, 0. Similarmente, transformación de x es lo mismo tener la derivada de x sobre sí misma y esto vale 1. Y 1 yo lo puedo expresar como combinación lineal de estos elementos de la base B2. 1 por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado. Con lo cual yo puedo expresar el vector de coordenadas respecto al segundo elemento de la base B1 va a ser igual a los escalares únicos para dicha combinación lineal. Alfa 1 es 1, alfa 2 es 0 y alfa 3 es 0. Similarmente procedemos para los elementos de la base B1 restante. Transformación del elemento x2, esto igual a tener la derivada de x cuadrado respecto a la variable x. Lo puedo expresar como una combinación lineal con los vectores de la base B2, 0 por 1 más 2 por x más 0 por x cuadrado. En este sentido, el vector coordenadas de la transformación de x cuadrado en la base B1, yo lo puedo expresar como el vector 0, 2, 0, que es el conjunto de escalares único. Luego, la transformación de x cubo es igual a su derivada respecto a la variable x, que nos da 3x cuadrado, lo cual puede representarse en función de los elementos de la base B2, 0 por 1 más 0 por x más 3 por x cuadrado. Siendo el vector coordenada de dicha transformación igual al vector 0, 0, 3.
Una vez establecidos los vectores coordenadas de cada uno de los elementos de la base B1 en correspondencia con los elementos de la base B2, obtenemos una matriz de transición de 3 filas por 4 columnas, siendo cada uno de esos vectores de coordenadas las columnas correspondientes de dicha matriz. Entonces la matriz de transformación es igual a tener, donde la primera columna es el vector coordenadas, la segunda columna representa el vector coordenadas x respecto a la base B1, la tercera columna es el vector coordenadas de x cuadrado en la base B1 y la última columna es el vector coordenadas de x cubo en la base B1. De aquí podemos visualizar de que el vector coordenada de la transformación del elemento 1 de la base B1 del espacio vectorial inicial en P3 me va a mandar al vector nulo. Eso significa que el kernel de dicha transformación es el subespacio generado por dicho elemento. En pocas palabras, el kernel contiene un único vector. Entonces, la nulidad de la transformación lineal T es igual a un vector. La imagen de T es considerada como el subespacio generado por las componentes transformación en X, transformación X cuadrado, transformación X cubo, o sea, el subespacio 1, 2X y 3X cuadrado. Con lo cual podemos indicar que el rango de la transformación es la cantidad de vectores que están incluidos en la imagen. 1, 2, 3 vectores. De hecho, la nulidad de la transformación lineal más el rango de la transformación lineal es igual a 1 más 3, 4. Le saluda cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.